La vida es un misterio muy grande. A veces caminamos por el mundo sin saber a dónde vamos. Sentimos un vacío en el corazón. Un silencio que nos duele. Buscamos respuestas en lugares equivocados. Buscamos la paz en las cosas del mundo. Pero la paz verdadera solo viene de Dios. Hoy quiero contarte una historia hermosa. Una historia de luz y de amor profundo. Es la historia de un hombre que buscó a Dios por muchos caminos. Un hombre que encontró el rostro de Cristo en los más pobres. En los enfermos. En los olvidados por la sociedad. Hablamos de San Juan de Dios. Un alma grande. Un gigante de la fe. Su vida nos enseña sobre la revelación eterna del amor de Dios. Nos enseña sobre la dignidad humana. Y sobre el gran poder que existe en la fe verdadera. Te invito a abrir tu corazón. Deja que esta historia toque tu alma hoy. Todo comenzó hace mucho tiempo. En un pequeño pueblo de Portugal. Allí nació un niño llamado Juan. Su familia era humilde y sencilla. Eran personas de mucha fe. Juan creció en un hogar lleno de amor a Dios. Pero el mundo era grande y Juan sentía curiosidad. Cuando era todavía un niño pequeño, dejó su casa. No sabemos exactamente por qué se fue tan joven. Quizás fue el destino. Quizás fue la mano invisible de Dios que ya lo estaba guiando. Juan llegó a España. Allí comenzó a trabajar. Fue pastor de ovejas durante muchos años. El trabajo del campo es duro pero muy tranquilo. En el silencio de los campos, Juan miraba el cielo. Miraba las estrellas en la noche. Y en ese silencio, Dios preparaba su corazón. La soledad del campo es un buen lugar para escuchar a Dios. Pero Juan todavía no entendía su misión. Él era joven y fuerte. Quería conocer más del mundo. Quería vivir aventuras. Entonces tomó una decisión difícil. Dejó su trabajo tranquilo como pastor. Y decidió ser soldado. Se unió al ejército. La vida militar era muy diferente a la vida en el campo. Era una vida llena de ruido. Llena de violencia y de peligro. Juan participó en guerras. Vio mucho sufrimiento. Vio sangre y dolor. En el ejército, Juan olvidó un poco sus raíces. Se alejó de las buenas costumbres de su niñez. La vida de los soldados era ruda. Muchas veces sin Dios y sin ley. Juan se perdió en ese mundo por un tiempo. Pero Dios nunca lo abandonó. Dios siempre cuidaba de él. En varias ocasiones, Juan estuvo a punto de morir. En las batallas, el peligro era constante. Una vez cayó de un caballo cerca de las líneas enemigas. Otra vez casi lo ahorcan por un error militar. Pero una fuerza misteriosa siempre lo salvaba. Era la misericordia divina. Dios lo estaba protegiendo. Dios tenía un plan muy grande para él. Un plan de salvación no solo para Juan, sino para muchos. Después de muchos años como militar, Juan sintió cansancio. Su alma estaba vacía. Las armas y las guerras no le daban paz. Comprendió que la vida militar no era su camino. Decidió dejar el ejército. Volvió a caminar por el mundo. Otra vez era un hombre sin rumbo fijo. Regresó a Portugal para buscar a sus padres. Pero descubrió una noticia muy triste. Sus padres ya habían muerto. Juan sintió un dolor muy grande en el pecho. Se sintió completamente solo en el mundo. Lloró amargamente. Pero en medio de esa gran tristeza, sintió una necesidad nueva. Sintió el deseo de cambiar de vida. Sintió el deseo de hacer el bien. Quería ayudar a los demás para sanar su propio corazón. Juan volvió a España. Comenzó a trabajar en diferentes cosas. Hizo trabajos humildes. Después de un tiempo, tuvo una idea sencilla. Decidió vender libros. Compraba libros religiosos y estampas de santos. Y viajaba por los pueblos vendiéndolos. Se convirtió en un vendedor ambulante. Este trabajo le gustaba mucho. Porque al vender libros buenos, ayudaba a las personas. Llevaba mensajes de esperanza a los hogares. Caminaba de un pueblo a otro. Con su pequeña carga de libros. Era un hombre bueno. Pero todavía le faltaba el encuentro final con Dios. Ese encuentro que cambia la vida para siempre. Un día, Juan llegó a la ciudad de Granada. Granada es una ciudad hermosa en el sur de España. Allí, Juan abrió una pequeña tienda de libros. Su vida era tranquila. Pero Dios estaba a punto de actuar con mucho poder. En ese tiempo, llegó a Granada un sacerdote muy famoso.
Su nombre era Juan de Ávila. Hoy lo conocemos como San Juan de Ávila. Era un predicador maravilloso. Sus palabras tocaban los corazones más duros. Un día festivo, Juan fue a escuchar el sermón del sacerdote. Se paró entre la multitud y empezó a escuchar. Las palabras del sacerdote entraron en su alma como fuego. Juan de Ávila hablaba del amor de Dios. Hablaba del sufrimiento de Cristo en la cruz. Hablaba de la necesidad de cambiar de vida y dejar el pecado. Juan escuchó todo esto y sintió un impacto terrible. Sintió que el sacerdote le hablaba solo a él. Vio toda su vida pasada. Vio sus errores en el ejército. Vio el tiempo perdido. Sintió un dolor inmenso por haber ofendido a Dios. El arrepentimiento fue tan fuerte que no pudo contenerse. Allí mismo, en medio de toda la gente, Juan empezó a llorar a gritos. Pedía perdón a Dios en voz alta. Se golpeaba el pecho con mucha fuerza. La gente lo miraba con sorpresa. Salió a la calle corriendo. Estaba como loco de dolor por sus pecados. Rompió sus ropas. Repartió todos sus libros y su dinero a los pobres. Se quedó sin nada. Caminaba por las calles de Granada llorando y gritando. Las personas pensaban que había perdido la razón. Los niños se reían de él. Le tiraban piedras y lo insultaban. Pero a Juan no le importaba. Él solo quería el perdón de Dios. Solo quería humillarse por amor a Cristo. La gente de la ciudad pensó que Juan estaba loco. En ese tiempo, a las personas con problemas mentales se les trataba muy mal. Llevaron a Juan al Hospital Real. Lo encerraron en la zona de los enfermos mentales. Allí comenzó una etapa de gran sufrimiento para él. Los tratamientos de esa época eran muy crueles. A los enfermos los ataban con cadenas. Los golpeaban con látigos para curarlos. Juan sufrió estos castigos en su propio cuerpo. Sentía el dolor físico de los golpes. Sentía el frío de las cadenas. Pero más le dolía ver el sufrimiento de sus compañeros. Veía cómo trataban a los otros enfermos. Veía la falta de amor. Veía la falta de piedad. En ese lugar oscuro, Juan tuvo una gran revelación. Una revelación eterna. Comprendió que Dios lo había llevado a ese hospital terrible por una razón. Dios quería mostrarle el dolor del mundo. Dios quería que él sintiera en su propia piel el sufrimiento de los enfermos. En medio de los golpes, Juan hizo una promesa a Dios. Prometió que si salía vivo de ese lugar, fundaría un hospital diferente. Un hospital donde los enfermos fueran tratados con dignidad. Un hospital donde se curara con amor y no con violencia. Juan entendió que toda persona tiene dignidad. Porque toda persona es hija de Dios. Incluso el enfermo más pobre y abandonado tiene el valor de la sangre de Cristo. Esta fue la gran misión de su vida. El sacerdote Juan de Ávila se enteró de la situación de Juan. Fue a visitarlo al hospital. Habló con él a solas. Le dijo que su tiempo de penitencia ya era suficiente. Le aconsejó que se calmara y comenzara a hacer obras buenas. Juan obedeció de inmediato. Se calmó. Mostró que estaba en su sano juicio. Y los médicos lo dejaron salir del hospital. Juan salió a las calles de Granada. Ahora era un hombre nuevo. Tenía un propósito claro. Tenía el fuego del Espíritu Santo en su corazón. Empezó a buscar a los más pobres. A los enfermos que vivían en las calles. A los ancianos abandonados. Juan alquiló una casa pequeña con el dinero que le regalaban las personas buenas. Esa casa pequeña fue su primer hospital. Él mismo salía por las noches a buscar a los enfermos. Los cargaba en sus propios hombros. Los llevaba a su casa. Allí los bañaba con sus manos. Curaba sus heridas con mucha ternura. Les daba de comer. Y les hablaba del amor de Dios. Juan no tenía dinero. Todos los días salía a las calles con una cesta. Iba por las casas pidiendo limosna para sus enfermos. Él gritaba una frase muy famosa. Decía a la gente: hermanos, haceos bien a vosotros mismos. Dad limosna a los pobres. Con estas palabras enseñaba un secreto espiritual. Cuando ayudamos a los pobres, nos ayudamos a nosotros mismos. Porque ganamos tesoros en el cielo. Porque nuestro corazón se llena de la paz de Dios. El trabajo de Juan era inmenso. No descansaba nunca. Muchas veces le faltaba el pan para sus enfermos. Pero él tenía un gran poder en la fe.
Confiaba totalmente en la providencia de Dios. Y Dios nunca le falló. Siempre aparecía alguien con comida. Siempre llegaba una ayuda inesperada. La gente de Granada empezó a notar el milagro. Vieron el amor puro de este hombre humilde. Empezaron a llamarlo Juan de Dios. Porque veían a Dios trabajando en él. Un día ocurrió un misterio hermoso. Una leyenda sagrada que nos llena de emoción. Juan estaba lavando los pies de un enfermo muy pobre. Era un hombre lleno de llagas y heridas. Juan lavaba sus pies con mucho cuidado. Con mucho respeto. De repente, Juan miró los pies del enfermo. Y vio que tenían unas marcas luminosas. Eran las marcas de los clavos de la cruz. Juan levantó la mirada con asombro. Y vio el rostro de Jesús. El mismo Cristo estaba allí, en la forma de ese pobre enfermo. Jesús le sonrió y le dijo unas palabras que quedaron en su corazón. Le dijo: Juan, todo lo que haces por los pobres, me lo haces a mí. Esta es la gran verdad del Evangelio. Jesús vive en los que sufren. Jesús está escondido en los enfermos. Cuando cuidamos a un enfermo con amor, estamos tocando el cuerpo de Cristo. El Hospital de San Juan de Dios fue creciendo. Muchas personas se admiraban de su obra. Y el poder de su fe contagió a otros hombres. Algunos antiguos compañeros suyos vieron su ejemplo. Vieron cómo él amaba a los más necesitados. Y sintieron el llamado de Dios en sus propios corazones. Estos hombres decidieron dejar el mundo y unirse a Juan. Así, poco a poco, nació una nueva familia espiritual. Nacieron los hermanos hospitalarios. Juntos trabajaban día y noche por los enfermos. Esta fue la semilla de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Una orden que hoy existe en todo el mundo. Que sigue curando y amando a los enfermos en muchos países. La vida de San Juan de Dios estuvo llena de actos heroicos. Actos de puro amor al prójimo. Una vez, ocurrió un gran incendio en el Hospital Real de Granada. El mismo hospital donde él había estado encerrado. Las llamas eran enormes. El fuego destruía todo rápidamente. Los enfermos estaban atrapados adentro. Nadie se atrevía a entrar porque el peligro era mortal. Pero Juan no lo pensó dos veces. Él corrió hacia el edificio en llamas. Entró al hospital mientras el techo se caía. Y empezó a sacar a los enfermos uno por uno. Los cargaba en su espalda y los llevaba afuera. Entró muchas veces al fuego. Sacó también camas y mantas para que no se quemaran. La gente afuera miraba con terror. Pensaban que Juan iba a morir quemado. Pero después de salvar a todos, Juan salió del edificio. Ocurrió un verdadero milagro. Juan salió caminando entre las llamas. Y el fuego no le hizo ningún daño. Ni siquiera su ropa estaba quemada. Dios protegió a su siervo fiel. El fuego del amor en el corazón de Juan era más fuerte que el fuego del mundo. Los años pasaron. Juan siguió trabajando sin descanso. Su cuerpo se fue debilitando por tanto esfuerzo. Por tantas noches sin dormir. Por tantas penitencias. Un día de invierno, ocurrió algo trágico. El río de la ciudad estaba muy crecido y peligroso. Juan vio que un niño pequeño cayó al agua helada. El niño se estaba ahogando y la corriente lo arrastraba. Sin dudarlo un segundo, Juan se tiró al río helado. Luchó contra el agua fría y fuerte. Intentó salvar al niño con todas sus fuerzas. Pero lamentablemente no pudo hacerlo. El niño murió y Juan salió del agua temblando de frío. Este esfuerzo y el agua helada lo enfermaron gravemente. Le dio una pulmonía muy fuerte. Su cuerpo ya no tenía defensas. Juan comprendió que su tiempo en este mundo se terminaba. Sabía que Dios lo estaba llamando a su presencia. Fue llevado a la casa de una familia amiga para ser cuidado en sus últimos días. Toda la ciudad de Granada lloraba por él. Los pobres rezaban en las calles. Los enfermos sentían que perdían a su padre. En su lecho de muerte, Juan no tenía miedo. Estaba lleno de paz. Había cumplido su misión. Había devuelto la dignidad a miles de personas. Había demostrado el poder infinito de la fe. Llegó el momento final. Juan pidió que lo dejaran a solas. Pidió un crucifijo. A pesar de su debilidad, bajó de la cama. Se puso de rodillas en el piso. Abrazó la cruz de madera con todas sus fuerzas. Inclinó su cabeza sobre la cruz. Y en esa posición, de rodillas y abrazado a Cristo,
entregó su alma a Dios. Murió en Granada, España, en el año 1550. Su muerte fue como su vida. Humilde, llena de fe y unida al sufrimiento de Jesús. Cuando entraron a la habitación, lo encontraron muerto pero todavía de rodillas. Su cuerpo quedó en esa postura de oración profunda. La historia de San Juan de Dios es una luz para todos nosotros. Él nos recuerda que nadie está lejos de Dios. No importa nuestro pasado. No importa nuestros errores. Dios siempre nos llama. Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. Juan fue pastor, fue soldado, fue vendedor. Estuvo perdido en el mundo. Pero cuando escuchó la voz de Dios, cambió para siempre. Su vida es un testimonio de la revelación eterna. La revelación de que el amor es el remedio más grande. Él nos enseñó que la verdadera grandeza no está en el dinero ni en el poder militar. La verdadera grandeza está en servir a los demás. En lavar las heridas de los que sufren. En dar amor a los que nadie ama. Hoy, vivimos en un mundo que tiene mucha prisa. Un mundo que a veces olvida a los débiles. Olvida a los enfermos y a los ancianos. La figura de San Juan de Dios nos invita a detenernos. Nos invita a mirar con atención. A buscar el rostro de Cristo en las personas que sufren a nuestro alrededor. Nos pide que tengamos compasión. Porque la fe sin obras de amor es una fe vacía. El poder de nuestra fe se demuestra cuando ayudamos a levantar al hermano caído. Cuando compartimos nuestro pan. Cuando damos una palabra de consuelo. Hermano. Hermana. ¿Qué sientes en tu corazón después de escuchar esta historia? ¿Sientes el llamado a amar más? ¿Sientes el deseo de ayudar a alguien que lo necesita? Te invito a reflexionar hoy mismo. Mira a tu alrededor. Seguro hay alguien esperando tu sonrisa. Alguien esperando tu ayuda. Recuerda las palabras de este gran santo. Hazte bien a ti mismo, haciendo el bien a los demás. Que la vida de San Juan de Dios sea una inspiración en tu camino diario. Que su amor a los enfermos te llene de fuerzas para enfrentar tus propios problemas con esperanza. Si este video ha tocado tu corazón, te invito a dejar un comentario contándome qué parte te gustó más. Y por favor, comparte este video con tus familiares y amigos para que el mensaje de amor y servicio de San Juan de Dios llegue a muchas más personas. Que Dios te bendiga siempre.